Bienvenidos a la hora azul, un espacio para soñar, descansar y dejar que la imaginación te lleve. Hoy te contaré una historia suave, perfecta para relajarte y dormir. Si estás en la cama o a punto de cerrar los ojos, simplemente escucha y respira profundo. Hace mucho tiempo, en una ciudad china bulliciosa y llena de rascacielos que arañaban las nubes, vivía un joven llamado Lian. Su mundo estaba hecho de luces de neón, el zumbido constante del tráfico y el ritmo acelerado de la vida urbana. Lian era un chico de su tiempo, inteligente, ambicioso y siempre conectado a su teléfono. Para él el campo era solo una imagen borrosa que veía desde la ventana de un tren bala, un lugar lejano y desconectado de su realidad. Pero el destino a veces tiene planes que no aparecen en ninguna aplicación. La abuela de Lian, a quien él cariñosamente llamaba Nai Nai, vivía en una pequeña aldea enclavada entre colinas de un verde esmeralda, a muchas horas de distancia de la ciudad. Un verano, Nai Nai enfermó levemente, y aunque no era grave, la familia decidió que alguien debía ir a cuidarla. Lian, que justo terminaba sus exámenes, fue el elegido. Hizo la maleta con resignación, llenándola de dispositivos electrónicos, baterías externas y la sensación de que se dirigía a un exilio temporal. No podía estar más equivocado. El viaje fue largo. Primero un tren rápido que lo dejó en una ciudad más pequeña. Luego un autobús que serpenteaba por carreteras cada vez más estrechas, rodeadas de arrozales que brillaban bajo el sol. Finalmente, tuvo que caminar por un sendero de tierra que olía a hierba mojada y a flores silvestres. Cuando llegó a la casa de su abuela, el sol de la tarde teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La casa era sencilla, de madera y tejas grises, con un pequeño patio donde crecían verduras y correteaban algunas gallinas. El silencio era tan profundo que Lian podía escuchar el zumbido de los insectos y el susurro del viento entre los árboles de bambú. Nainai lo recibió con una sonrisa arrugada y un abrazo que olía a té de jazmín. Era una mujer pequeña pero de espíritu fuerte, con unos ojos que guardaban la sabiduría de generaciones. Los primeros días fueron un desafío para Lian. No había wifi, la señal del móvil era casi inexistente. Por la noche, la oscuridad era total, salpicada solo por el brillo de miles de estrellas que él nunca había visto con tanta claridad en la ciudad. Se sentía inquieto, desconectado, como si le hubieran quitado una parte de sí mismo. Pasaba las horas mirando la pantalla de su teléfono sin conexión, esperando un milagro tecnológico que nunca llegó. Una mañana, aburrido, siguió a su abuela al huerto. La observó cuidar de sus plantas con una paciencia y un cariño que lo dejaron fascinado. Nainai le enseñó a distinguir las hierbas buenas de las malas, a saber cuándo un tomate estaba listo para ser recogido solo por su color y su aroma, y a entender el lenguaje secreto de la tierra. Le explicó que cada planta tenía su propio ritmo, su propio tiempo para crecer, y que forzarla solo la debilitaría. Lian, acostumbrado a la inmediatez, empezó a comprender el valor de la paciencia. Sus manos, antes solo expertas en teclados, aprendieron a sentir la textura de la tierra, la fragilidad de un brote tierno. Poco a poco Lian comenzó a dejar su teléfono en la mesita de noche. Descubrió un nuevo mundo a su alrededor. Aprendió a pescar en el arroyo cercano con una simple caña de bambú, no por el resultado, sino por el placer de esperar en silencio, observando el reflejo del cielo en el agua. Acompañaba a los ancianos de la aldea en sus paseos matutinos y escuchaba sus historias, relatos de cosechas, de festivales antiguos, de dragones que dormían en las montañas y de espíritus que cuidaban el bosque. Eran historias que no estaban en ningún libro ni en ninguna página web, transmitidas de boca en boca, llenas de una magia que la lógica de la ciudad no podía explicar. Una tarde, una fuerte tormenta de verano azotó la aldea. Los vientos aullaban y la lluvia caía con una fuerza torrencial. Lian, que en la ciudad apenas notaba las tormentas desde su apartamento en el piso 20, sintió un miedo primitivo, pero vio cómo los aldeanos trabajaban juntos,
con calma y eficiencia, asegurando techos, desviando el agua y ayudándose unos a otros. No había pánico, solo una comunidad unida frente a la fuerza de la naturaleza. Comprendió que la verdadera conexión no era la de la fibra óptica, sino la que unía a las personas, la que se forjaba en la ayuda mutua y la confianza. Lian también descubrió el sabor de la comida de verdad. Todo lo que comían provenía de la tierra que los rodeaba. El arroz tenía un sabor más dulce, las verduras eran más crujientes y el pollo, criado en libertad, tenía una textura que ningún producto de supermercado podía igualar. Su abuela le enseñó a cocinar platos sencillos pero deliciosos, usando hierbas y especias que ella misma cultivaba. Cada comida era un ritual, una celebración de los regalos de la tierra. Lian se dio cuenta de que en la ciudad comía para llenarse, pero en el campo comía para nutrirse, para conectar con el origen de los alimentos. Con el paso de las semanas, Lian cambió. Su piel se tostó por el sol, sus músculos se fortalecieron por el trabajo físico y su mirada adquirió una nueva serenidad. Ya no sentía la necesidad de estar constantemente estimulado. Encontraba alegría en las cosas simples, el canto de un pájaro al amanecer, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sabor de una fruta recién cogida del árbol. Aprendió a escuchar, no solo con los oídos, sino con todo su ser. Escuchaba el silencio, el viento, el murmullo del arroyo, y en esos sonidos encontraba una paz que nunca había conocido. Una noche, sentado con su abuela en el porche, bajo un manto de estrellas, Lian le preguntó, Nainai, ¿nunca te sientes sola aquí, tan lejos de todo? Su abuela sonrió, y señalando al cielo, a las montañas y al oscuro contorno de los árboles, le respondió, ¿sola? ¿Cómo podría sentirme sola? Estoy rodeada de vida. La montaña me habla, el río me canta y las estrellas me acompañan. La soledad, querido Lian, a menudo se encuentra en medio de la multitud, no en la calma de la naturaleza. Aquellas palabras resonaron profundamente en él. Comprendió que en su vida urbana, rodeado de millones de personas, a menudo se había sentido increíblemente solo, perdido en un mar de rostros anónimos. Aquí, en esta pequeña aldea, se sentía parte de algo más grande, conectado no solo con las personas, sino con la tierra, el cielo y el ciclo infinito de la vida. El verano llegó a su fin y con él el momento de regresar. La abuela de Lian ya estaba completamente recuperada, más por la alegría de tener a su nieto cerca que por cualquier medicina. La despedida fue emotiva. Lian abrazó a su abuela con una fuerza y un cariño que nunca antes había expresado. Le prometió volver pronto, no por obligación, sino por deseo. Mientras deshacía el camino, primero a pie, luego en autobús y finalmente en el tren bala, Lian miraba por la ventana. Pero esta vez el campo no era una mancha borrosa. Veía los arrozales y reconocía el trabajo que implicaban. Veía las montañas y recordaba las historias de los ancianos. Veía los pequeños pueblos y pensaba en la fuerza de sus comunidades. Cuando regresó a la ciudad, sus amigos apenas lo reconocieron. No era solo su aspecto físico, sino la calma que emanaba. Volvió a su vida de estudiante, a sus clases y a sus proyectos, pero algo fundamental había cambiado dentro de él. Empezó a buscar la naturaleza en la ciudad. Cuidaba una pequeña planta en su balcón, pasaba tiempo en los parques y a menudo apagaba su teléfono para simplemente sentarse en silencio y respirar. Lian no abandonó la tecnología ni el progreso, pero aprendió a equilibrarlos con la sabiduría ancestral que había descubierto. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la velocidad ni en la acumulación, sino en la conexión, la paciencia y la gratitud. El viaje al campo no solo le había sorprendido, lo había transformado. Le había enseñado que a veces para encontrarse a uno mismo, primero hay que perder la señal. Las colinas bajo un cielo sin aves presas. Lian había encontrado mucho más de conexión a Internet y encontrado a sí mismo. Ahora escucha.
Calma, bajo la montaña, bajo las estrellas. Deja que la tranquilidad te acompañe y sueña profundamente. Descansa.